Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comencemos el recorrido del día de hoy con información económica, iniciando en Petroguía. Allí leemos que mayo del año 2025 pasará a marcar un nuevo hito en la centenaria historia del petróleo en Venezuela. Pasará a ser el mes en el que se enviaron los últimos cargamentos de petróleo hacia los Estados Unidos, debido a que el gobierno de Donald Trump decidió eliminar esa flexibilización de sanciones hacia el sector de hidrocarburos vigente desde noviembre, del año 2022. Un total de 30 buques durante mayo zarparon de aguas venezolanas con un promedio de 779,000 barriles diarios de crudo y productos refinados y 291,000 toneladas métricas de derivados del petróleo y petroquímicos también. Esto lo indica una nota de la agencia Reuters. China fue el mayor receptor de petróleo venezolano el mes pasado con unos 584,000 barriles. Estados Unidos recibió unos 140,000, pero PDVSA no entregó ninguno a Chevron ni a la empresa india Reliance Industries, pero realizó un importante intercambio de petróleo con la empresa Magellan Prom y la comercializadora Vitol completó lo previsto, lo que marca el último acuerdo autorizado por Estados Unidos antes del vencimiento de las licencias. El texto completo en Petroguía. Ahora, en el impulso, leemos que el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, aseguró que es legal que los comerciantes fijen los precios de sus productos usando como referencia las tasas de cualquiera de las monedas publicadas por el Banco Central de Venezuela. Hizo esta afirmación al señalar que una de las situaciones más complejas que atraviesan los comerciantes es la escasez de dólares estadounidenses y la dificultad para acceder a esta divisa a la tasa oficial, lo que dificulta la compra de mercancía, la fijación de precios y el pago de compromisos adquiridos. No es fácil, dice, para un comercio adquirir mercancías a un tipo de cambio y vender a otro inferior. Eso trae distorsiones. Agregó además que las trabas para acceder a la moneda estadounidense les dificulta también cumplir con las responsabilidades adquiridas en el exterior. Bueno, uno de los sectores, vamos a hablar de los restaurantes. El presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, Iván Puerta, indicó este martes que este año ha sido de muchos retos para el comercio. Se han visto en la necesidad de hacer esfuerzos, lo que implica sacrificar rentabilidad y ganancias. Lo tiene contrapunto. La única manera de mantenerse en pie como comercio ante la coyuntura económica y tanta competencia que hay es con otras estrategias. Lo comentó, los negocios hoy día cuestan, hay que trabajarlos mucho más. Puerta estimó que en Caracas hay unos 20 negocios medianamente conocidos, seguramente son más, que lamentablemente tomaron la decisión de cerrar sus operaciones. Son negocios de street food, negocios de alta gama. Ya no depende de un concepto, dice, depende del manejo del negocio y de cómo se está gestionando la parte financiera. El texto completo en contrapunto. Y bueno, en Banca y Negocios, disculpen ustedes, en Banca y Negocios, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, es decir, el CENIAD, informó que el mes de mayo 2025 cerró con una recaudación de 78,530,899,823 bolívares. La institución precisó que a través de sus redes sociales que alcanzó un ingreso de 312 millardos, poco más de 312 millardos desde enero hasta mayo del presente año, en los 5 meses. En ese sentido, el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello, apuntó que estas cifras demuestran el fortalecimiento de la cultura tributaria del venezolano. Y en Mundo UR encontramos que productores de Trujillo comienzan a exportar cambur a Bélgica. La información la tiene Alexander González. El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, informó que bananas cultivadas en el municipio de La Ceiba cumplieron con todas las estrictas medidas fitosanitarias exigidas por el mercado europeo para exportar este producto a Bélgica. Cambur trujillano para Bélgica. La empresa trujillana agropecuaria La Perla exportó 114,000 kilos de banana de la variedad Williams, cultivado en el municipio La Ceiba del estado Trujillo. El mandatario regional enfatizó que desarrollará junto a productores privados estrategias de inversión que permitan el desarrollo productivo para que en los próximos años se puedan exportar otros rubros, actividad comercial que permitiría dinamizar la economía de la entidad. Hablando de actividad comercial, en Monagas la Cámara Inmobiliaria reporta que ha aumentado el precio de las viviendas entre 20 y 30% en lo que va de año en Maturín. Desde allí, Johnny Moisés Ulloa. El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Monagas, Hugo Enrique Contreras, aseguró que el incremento se debe al crecimiento del sector comercial en algunas zonas de Maturín, como Los Guaritos y Tipuro. Martes, 1:30 de la tarde.
La oferta ha disminuido mucho y antes tú buscabas un inmueble, por ejemplo en el sector de Tipuro, entre 20 y 25 mil dólares, había una gran oferta. Hoy en día prácticamente no hay inmuebles en el mercado. Pocos que hay han aumentado sus precios. 20-30% de aumento en precio. De igual manera, Contreras detalló que los alquileres de locales y oficinas han disminuido en la zona norte de Maturín. Todavía Monagas es un estado que depende en gran medida de lo que es el sector petrolero y al no haberse reactivado un 100%, evidentemente eso ha influido muy negativamente en los alquileres de los centros comerciales. El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria en la región, Hugo Enrique Contreras, además ratificó que la construcción de inmuebles está paralizado en casi 100% en la entidad. En política, confirmado nos tiene que Nicolás Maduro hizo un llamado a los gobernadores electos el pasado 25 de mayo a dejar los escritorios y recorrer los municipios para atender a los venezolanos. A su juicio, cada circuito comunal debe ser visto como una gobernación y que las autoridades de cada estado deben asumir responsabilidades en todos los espacios. Citan acá en confirmado, el verdadero liderazgo debe consolidarse desde abajo en articulación con el pueblo organizado. Hasta allí la cita. Y el Nacional nos tiene que María Corina Machado aseguró que Venezuela está en camino de convertirse en el principal aliado estratégico de los Estados Unidos. Durante una entrevista con el canal estadounidense Fox News, Machado destacó el respaldo firme del presidente Donald Trump y de sectores conservadores de Estados Unidos a la democracia venezolana. Y en confirmado, encontramos que la dirigente de Vente Venezuela, precisamente Magali Meda, condenó que la comunidad internacional no atendiera los llamados que desde su equipo se le hizo para que abogaran y lograran los salvoconductos para salir de Venezuela durante el año que estuvieron asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. Y la organización, lo comentaba al inicio, la organización Foro Penal informó que hay 927 personas detenidas por razones políticas en Venezuela, es decir, 5 más que la semana pasada, de acuerdo con el balance presentado hasta el pasado 26 de mayo. Señaló que hay 831 hombres, 96 mujeres tras las rejas por cuestiones políticas y que de este grupo 922 son adultos y 5 son adolescentes. Es un texto que leemos de tal cual. En el Nacional, y en ese sentido, Andrés Guanipa, hermano del detenido político Juan Pablo Guanipa, expresó preocupación por falta de información sobre el dirigente tras conocerse que se encuentra en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Mari Pérez, en Caracas. Andrés Guanipa dijo que pese a que las autoridades han aceptado entregar medicamentos a su hermano, no se les ha permitido verlo. En medio de la incertidumbre, exigió prueba de vida de su hermano y solicitó que se permita el acceso a la Cruz Roja para verificar sus condiciones y asegurar que reciba la atención adecuada. Eso en el Nacional, donde también leemos que Mariana González, hija de Edmundo González Zurrutia, hizo un llamado urgente para conocer el paradero de su esposo. Solicita una fe de vida de su esposo Rafael Tudares, quien lleva 147 días detenido en Caracas. A través de un mensaje en su red social, en la red social X, en su cuenta, González subrayó que desde enero desconoce dónde se encuentra Rafael Tudares. Son ahora las 6:25 de la mañana. Bueno, mire, en el Nacional leemos que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAME, informó sobre la presencia de concentraciones de polvo del Sahara sobre Venezuela. El boletín meteorológico del INAME indica que la mayor afectación por el polvo del Sahara se espera en la región oriental y central del país, lo que podría limitar el desarrollo nuboso y reducir significativamente la visibilidad horizontal. El meteorólogo Luis Vargas pronosticó recientemente que el sábado en la noche ingresaría al país esa segunda tanda de polvo del Sahara que se mantendrá hasta el miércoles 4 de junio. Ese efecto sería más notorio en la franja norte y central de nuestro país. Es decir, hablamos del fin de semana ya pasado y cuando hablamos del 4 de junio nos referimos al día de hoy. ¿Y para qué leer un periódico? En materia de sucesos, a ver, Mundo UR nos tiene que 2 menores de edad fallecieron por inmersión en el municipio Torres de Lara. Vamos a escuchar el reporte de Ramón Vélez. El lamentable hecho ocurrió en el caserío Pozo Verde de la parroquia Altagracia de Carora, municipio Torres. De acuerdo con el parte de seguridad, los niños escaparon de su casa con destino a una quebrada de la zona y fue en este lugar en donde ocurrió el lamentable incidente. Las víctimas tenían tan solo 2 años de edad. En vida eran primos. Es importante mencionar que durante la madrugada del día martes sus cuerpos fueron trasladados hasta la sala de anatomía patológica del Hospital Central Antonio María Pineda de acá, de Barquisimeto, para realizar las autopsias respectivas. En Mundo UR también leemos que 4 hombres presuntamente integrantes de la organización criminal Tren del Llano fueron abatidos en un enfrentamiento en Guárico. Desde allí, Jorge González.
De acuerdo con el reporte policial, el hecho se registró a la madrugada de este lunes en la población de Tucupido, específicamente en una finca en estado de abandono conocida como Represa Vieja, ubicada en una zona rural llamada Camacho. En la minuta policial describen que un grupo de funcionarios de diferentes organismos llegaron al lugar tras la pista de los abatidos, quienes al notar la presencia de los uniformados comenzaron a disparar y se generó el enfrentamiento. En el lugar murieron Rolando José García Matos, alias El Roquis, de 23 años, Reni Geraldo García Matos, alias Renito, de 20 años de edad, Jesús Gabriel Rivero Zarramera, alias Aarón, y César González, alias El Negro. En otro procedimiento registrado este pasado fin de semana, las autoridades de seguridad capturaron a un hombre identificado como Chaparro Reina Wilfredo Gabriel, de 25 años de edad, apodado King Kong, quien además de ser acusado de integrar la banda criminal Tren del Llano, estaba en una lista entre los más buscados de la región. En más de clima, pero ahora sí actualizado, Táchira entra en alerta amarilla y haciendo seguimiento de zonas georreferenciadas como alto riesgo debido a las precipitaciones. Vamos hasta allí con Yoiris Sosa. Durante el fin de semana en el estado Táchira se produjeron fuertes precipitaciones de manera intermitente, lo que generó que este martes se declarara la alerta amarilla por parte de Protección Civil de esta entidad. Director de Protección Civil y Soedan Táchira, Yasnardo Canal. Genera lo que es la apertura de la sala situacional y crisis de Protección Civil a través del sistema de alertas tempranas. En esto quiere decir que son cámaras que se encuentran apostadas en diferentes afluentes hídricos de la ciudad de San Cristóbal o del eje metropolitano. Permite monitorear durante las 24 horas el comportamiento del cuerpo de agua, producto de las precipitaciones, ha fluctuado en cuanto a sus niveles. En el municipio de Capacho Nuevo, 15 familias fueron censadas por riesgo de deslizamiento debido a construcciones no permitidas. Otras 3 familias en la localidad de Rubio, municipio Junín, también estuvieron en riesgo por la crecida de la quebrada La Capacha. Además, Canal agregó otros daños que hasta el momento han dejado las precipitaciones. En los 29 municipios, en los 5 ejes operacionales, se han registrado algunas caídas de árboles, producto de la saturación de los suelos. Hasta el momento no hemos tenido incremento de caudal súbito, que ha generado algunas alertas en las diferentes comunidades que se encuentran georreferenciadas de alto riesgo. En este caso, tanto desde la zona norte de Río Escalante, Boconó, zona metropolitana, la Chivata, la Bermeja y el Torbes, se han mantenido en los parámetros normales. Hacen el llamado a la sensatez de no construir sin los debidos permisos, ni en zonas de alto riesgo cerca de afluentes hídricos o sobre suelos arcillosos que pueden saturarse en temporadas de lluvias. Y en Portuguesa, lluvias ocasionaron el desbordamiento de varios ríos, sin pérdidas humanas ni materiales hasta el momento. El reporte es de Manuel Alvarado. El director regional de Protección Civil en Portuguesa informó que las principales afectaciones se presentaron en los municipios del eje cafetalero, Sucre y Unda, por el desbordamiento de ríos, sin pérdidas humanas ni materiales, así como en el municipio Guanare, donde ocurrió el desborde del río Portuguesa, que afectó parcialmente la circulación en la autopista José Antonio Páez y la Troncal 5. Daniel Márquez, director de Protección Civil Portuguesa, miércoles 10:30 AM. En el municipio Unda, donde tuvimos afectación en el barrio Los Bendecidos, la cual causa el desbordamiento del río Chabajén, nos afectó este sector. Al igual en el municipio Sucre, muy atento, tenemos restringido allí por medidas de seguridad lo que es el paso en el puente La Tembladora debido a la crecida del río Guanare. Un promedio de 100 milímetros de agua fue el registro pluviométrico el pasado martes en la entidad, razón por la cual el sistema de gestión de riesgo mantiene el despliegue en los municipios afectados para atender cualquier contingencia como producto de las lluvias. Desde el estado Portuguesa, Manuel Alvarado, Unión Radio. Mire, para cerrar estos titulares nacionales, está subiendo en este momento en mi cuenta en Instagram como historia una imagen de lo que voy a hablar. Venezuela sumó una nueva especie a su registro ornitológico con el hallazgo de la tángara enmascarada. Fue vista en el Amazonas durante el Global Big Day. Con esta incorporación, el número de aves registradas en el país llega a 1.426, según confirmaron investigadores que participaron en la jornada. Esto lo tiene el diario, ya está subida la imagen, la fotografía. La especie, ya conocida en Brasil y en Colombia, fue observada por un equipo de expertos y aunque no es nueva para la ciencia, sí lo es para Venezuela. El ornitólogo Miguel Lentino explicó que este tipo de descubrimientos es clave para la conservación y el seguimiento de poblaciones silvestres. Estaba revisando, no la conocía. Es un pequeño pajarito rojo y negro, de pico plateado, mide unos 18 a 19 centímetros. Se le llama también sangre de toro de antifaz. En Perú se le llama como tángara carmesí. En Colombia como toche carmesí. Tángara enmascarada es el nombre con el que ahora también se conoce en Venezuela. Bella imagen. Son las 6:31, vamos a la pausa, la hacemos con The Wallflowers, el tema Heroes.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 6:39 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Antes de retomar nuestros titulares, ahora con información internacional, permítame en publicidad hablarles de Pinturas Montana. En Pinturas Montana creen en esos momentos que hacen grande nuestra vida, esos que construyen nuestras historias, nuestras familias, nuestras memorias. Montana ha pintado cientos de paredes, miles de hogares, millones de vidas, pero más que eso ha pintado tus grandes momentos. Ahora es cuando queda por seguir pintando futuro, ideas, historias. Pinturas Montana pinta lo importante. Pintamos tu vida. Pinturas Montana, tecnología del color. Y Pilas GP vienen con esta tecnología G-Tech con grafito de alta pureza para tener una mejor conductividad, pero además un sistema de prevención de fugas patentado que brinda máxima durabilidad. Dale tiempo extra a los momentos inolvidables con Pilas GP. Reconócelas por el blister color verde. Pregunto, ¿quieres tiempo extra? ¿Sí? ¿Quieres GP entonces? Síguelos en redes como @GP_Venezuela. Y Farmatodo está donde lo necesitas y cuando lo necesitas. Farmatodo está siempre para ti. Tu bienestar no tiene horario, ¿cierto? Por eso ellos están contigo las 24 horas del día. Y si no puedes salir, tranquilo, su servicio de delivery te lleva lo que necesitas directo a tu puerta. Hazlo fácil y rápido a través de la aplicación o de la página web de Farmatodo. Elige lo que quieras y recíbelo sin complicaciones. Farmatodo, qué bien estar contigo. Y en Decomundo son pioneros en traer a Venezuela el revolucionario piso ESPC. Eso es innovación, belleza, realismo que transforma tus espacios con máxima resistencia y durabilidad. En cada uno de los revestimientos, la calidad y el diseño marcan la diferencia. Síguelos en Instagram como @DecomundoOficial, Decomundo con KWF, y ve a vivir la experiencia en su gran showroom en Los Ruices. Decomundo, creando espacios tan únicos como tú. Cierro hablándoles de Grupo Casa, que te invita a disfrutar del menú Pesca del Día en su restaurante Casa España, en Las Mercedes. De lunes a viernes puedes degustar un filé de pescado fresco, acompañado de diferentes guarniciones, postre, claro, una buena copa, una experiencia gastronómica del mar a tu mesa. Síguelos en Instagram, @casaespaña.ccs, y disfruta del producto más fresco. Grupo Casa, pasión por la buena mesa. Planeta de Naciones. Internacionales. Comencemos el recorrido en América Latina y en France 24, que nos tiene que una sala de apelaciones de Guatemala ordenó la detención de los abogados colombianos y exmiembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez
embajador colombiano en el Vaticano, y Luz Adriana Camargo, fiscal general del país suramericano. El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche afirmó que Velázquez favoreció a los empresarios de la constructora, mire usted, Odebrecht. Escuche. Se ha ordenado judicialmente la difusión de alerta a Interpol a efecto que dichas personas puedan ser aprehendidas en cualquier país. La estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales. En algunos países sigue siendo tema Odebrecht, ¿eh? La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, afirmó que la orden de captura emitida en su contra por la justicia de Guatemala por el caso de Odebrecht no tiene base legal. Me cobija a mí la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político se me atribuyen. Las actuaciones que se cuestionan, como cruzar correos o asistir a reuniones en que se discutían los términos de colaboración eficaz a que se sometieron los altos directivos de Odebrecht, fueron la base para entrega de importante información sobre los receptores de coimas pagadas y del compromiso que la multinacional asumió de reconocer para el Estado de Guatemala una indemnización por $16.5 millones por los actos de corrupción que promovió. Ahora, ¿cómo responde el presidente de Colombia? Por ejemplo, Gustavo Petro ha afirmado este martes que la Fiscalía de Guatemala obedece al crimen. Esto luego del anuncio de esa orden de detención contra Luz Adriana Camargo e Iván Velázquez. Ahora nos quedamos en Colombia. En otro tema, resultó electa este martes por la Asamblea General de la ONU para ocupar en representación del Grupo de América Latina y del Caribe un puesto rotatorio en el Consejo de Seguridad en un mandato de 2 años que comenzará el 1 de enero 2026. Quiere decir Colombia en esa instancia de la Asamblea General de la ONU, es decir, el Consejo de Seguridad. Vamos a Ecuador. Se establece como el tercer país de la región con mayor número de desplazados desde Quito, desde la capital. Tenemos a Estefanía Chaparro con este reporte. Según el último informe del Centro de Monitoreo de Desplazados del Consejo Noruego, Ecuador se ha convertido en el tercer país de América Latina después de Haití y Colombia con más personas desplazadas debido a la violencia interna, superando a países como Salvador, Brasil y México. Los datos publicados el 13 de mayo del 2025 evidencian que cerca de 101.000 personas han tenido que abandonar sus hogares debido a la violencia e inseguridad que se vive en el país, producto de incremento de las actividades de grupos criminales y su lucha por el control territorial. Las encuestas realizadas a las personas afectadas muestran que los desplazamientos se realizan en la mayoría de los casos por familias enteras, especialmente en provincias como Esmeraldas, Manabí, El Oro y Guayas, obligando en algunas regiones a cerrar temporalmente escuelas y colegios. Frente a esta crisis, el gobierno declaró la existencia de un conflicto armado interno y desplegó a las Fuerzas Armadas. Además, propuso reformas al Código Orgánico Penal para desestabilizar las economías criminales, pero estas aún están pendientes de aprobación en la Asamblea Nacional. Por cierto que la Asamblea Nacional de Ecuador, el Congreso unicameral de ese país, de mayoría oficialista además, aprobó el martes en segundo y definitivo debate una reforma constitucional para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras, lo que deberá ser avalado ahora en referéndum y es titular para la agencia France Press. Nos tiene que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, calificó este martes de terrorismo las gestiones del diputado Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos, donde trabaja en favor de que el gobierno de Donald Trump sancione a magistrados de la Corte Suprema de Brasil. Pero es inadmisible. Es inadmisible que el presidente de cualquier país del mundo opine sobre una decisión de la Corte Suprema de otro país. Sobre la decisión de la Suprema Corte de un otro país. Y escuche usted, por favor, con atención, lo tiene F. La expresidenta argentina, Cristina Fernández, anunció que será candidata a legisladora de la provincia de Buenos Aires en las elecciones que ese distrito, el más poblado de Argentina, celebrará el próximo 7 de septiembre. Y las redadas antimigrantes en Estados Unidos son similares a una persecución nazi. ¿Quién dijo esto? El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cuyas últimas apariciones públicas suscitan comentarios sobre la salud del mandatario de izquierda de 79 años ya. Y la pobre gente anda ahí huyendo, perseguida. Es algo terrible, terrible. Esto es como las persecuciones que hacían los nazis buscando cómo cazar a los israelitas en los diferentes países europeos que tenían ocupados. Hablemos de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ordenó investigar la validez de los indultos preventivos que su antecesor Joe Biden concedió en los últimos días de su gobierno a miembros de su familia y de su equipo, junto a conmutaciones de 37 penas de muerte. En F también leemos que el magnate Elon Musk llamó
abominación repugnante el proyecto de ley fiscal y presupuestario impulsado por el presidente Trump y criticó a los republicanos que lo votaron, acusándoles de haber cometido un error tras su salida de la Casa Blanca, claro. El presidente de Estados Unidos, Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, probablemente mantendrán una conversación telefónica esta semana, según anunció el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en medio de tensiones comerciales entre ambos países. Puedo confirmar que los dos líderes probablemente hablarán esta semana y, como siempre, cuando hay llamadas de líderes extranjeros, proporcionaremos un informe de esas llamadas. Trump, por cierto, firmó un decreto la tarde de este martes que duplica los aranceles actuales a las importaciones de acero y aluminio, pasando de 25 a 50%. Y una excepción, Reino Unido, 25% se mantiene por el acuerdo bilateral. Y AFP nos tiene que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico redujo el martes su pronóstico anual de crecimiento económico mundial por tensiones comerciales y la incertidumbre provocada por Trump que golpearían especialmente a Estados Unidos, según explicó el secretario general de la OCDE, Matthias Cormann. Existen riesgos significativos para estas perspectivas económicas. Las perspectivas comerciales y de política comercial son particularmente inciertas. Un aumento adicional de las barreras comerciales o una incertidumbre política prolongada reducirían aún más las perspectivas de crecimiento y probablemente impulsarían la inflación en los países que imponen aranceles. Bueno, y de la relación Europa-América Latina, FIGCF nos tiene que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recalcará este jueves a su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva que París mantiene su posición al actual acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y que nada cambia la guerra comercial lanzada por la administración de Donald Trump. Lula da Silva realizará a partir del jueves una visita a Francia a invitación de su par Emmanuel Macron, donde la COP30 y las guerras en Ucrania y Gaza estarán en la agenda también. Y EFE nos tiene que la policía húngara anunció este martes que ha prohibido la Marcha del Orgullo planeada para el 28 de junio en Budapest, con base en la controvertida ley que permite vetar actos públicos del colectivo LGTB+, bajo el argumento de proteger a los menores. El texto completo en EFE. Y en France 24 leemos que el Ministerio de Defensa de España anunció este martes que ordenó cancelar el contrato que había otorgado a una empresa israelí para fabricar misiles Spike LR-2 en suelo español. Se trata de proyectiles que estaban destinados a equipar al ejército de tierra y la infantería de marina de ese país, de España. La decisión llega en momentos en que Madrid intenta un embargo total de armas hacia Israel por las hostilidades en Gaza. Y precisamente, la Cruz Roja confirmó el martes la muerte de 27 personas por disparos cerca de un centro de reparto de ayuda humanitaria en el sur de Gaza, y el ejército israelí afirmó que abrió fuego contra sospechosos que avanzaban hacia los soldados. Fue a buscar comida para sus hijos. Han estado sin pan durante un mes. Ella se había quedado en la casa de su sobrina, en la zona de Atar, y salió para conseguirles comida. Eso es lo que pasó. Pues la Casa Blanca ha informado este martes que está investigando las informaciones sobre disparos del ejército israelí contra civiles durante este reparto de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza a manos de una fundación respaldada por Israel y Estados Unidos, después de que las autoridades de Gaza denunciaran la muerte de decenas de palestinos en estos hechos. Y el embajador de Palestina en la ONU, Riyad Mansour, espera que sea la comunidad internacional quien decida el porvenir de la Franja de Gaza y no Israel. Esperemos que no sea Israel el que decida el futuro de los pueblos de Oriente Medio, especialmente del pueblo palestino, sino que seamos nosotros, los propios pueblos, los que determinemos nuestro futuro con el apoyo y la ayuda de la gran mayoría de las naciones. Pues en paralelo, el ejército de Israel ha informado este martes que ha detectado el lanzamiento de proyectiles desde Siria, lo que supone el primer ataque de este tipo desde hace un año y, por tanto, desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre del año 2024. Y de esa zona de conflicto a otra, Ucrania. El Servicio de Seguridad de Ucrania aseguró este martes que ha dañado en una operación especial los cimientos del puente Kerch que une la península de Crimea con la Rusia continental. Al parecer hizo explotar 1.100 kilogramos de explosivos colocados bajo el agua. Y Rusia atacó la ciudad ucraniana de Sumy este martes, matando al menos a 3 personas e hiriendo a 20, según el Servicio de Emergencia de Ucrania. Son ahora las 6:51 de la mañana. Permítame, por favor, compartir algunos otros mensajes publicitarios para entrar de lleno en el tema deportivo. También tenemos nuestros titulares deportivos hoy con un partidazo. Ya vamos a hablar de ese partido Alemania-Portugal la tarde hoy, 3 de la tarde, hora de Venezuela. Pero antes, y en publicidad, como les decía, hablemos de Zoom. Cada vez que recibas tus remesas con Casa de Cambio Zoom, puedes comprar hasta $100 con una simple operación cambiaria de manera rápida, segura y sin intermediarios, y así disfrutar de la tranquilidad de estar con los que saben.
Recuerda que la operación cambiaria está sujeta a disponibilidad. Más información en zoom.red/remesas, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Y tienes que conocer el nuevo Alivet Plus. Su nueva fórmula alivia la congestión nasal y la tos seca. En su presentación de 10 comprimidos recubiertos, Alivet Plus es tu aliado para el alivio sintomático del resfriado común. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que es una marca de Grupo Leti. Y en Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Hablemos de Osole también. Detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es lógicamente la de Osole, hay mucho más, como por ejemplo el más tierno y delicioso maíz, el de Osole, ideal para un arroz, ensaladas, para tus pizzas. Prueba también guisantes, palmitos. Disfruta con la amplia variedad de productos que Osole te ofrece. Síguelos como Osole-Foods. Osole, los sabores de la vida. Y hablemos de los camiones Fotón. Compra tu camión Fotón y aligera la carga de tu negocio. En Fotón saben lo que mejor saben hacer, quise decir, y es trabajar sin descanso para tu negocio. Visítalos en cualquiera de los concesionarios Fotón o en @FotónVZLA para una asesoría del camión que mejor se adapte a tus necesidades. Solicita una prueba además de los camiones y conoce sobre los servicios especializados con repuestos originales Fotón. Es Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y cierro este grupo de mensajes hablándoles de Bancaribe. Desde hace 70 años, Bancaribe está conectado con la vida de los venezolanos, comprometidos con la innovación, la excelencia, para ofrecer soluciones bancarias adaptadas a tus necesidades y que te apoyen en tu desarrollo. Bancaribe, 70 años conectados con tu vida. Vamos con los deportes. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. A ver, comencemos con fútbol. Edson Castillo fue incluido en la lista de convocados de Venezuela para enfrentar a Bolivia y Uruguay en las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026. Según informó este martes la Vinotinto, ese partido contra Bolivia va a ser el próximo día viernes a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, en nuestro país. Y la IFAB, que es el organismo encargado de redactar las normas del arbitraje en el fútbol, ha difundido este martes una nota para aclarar y modificar la norma del doble toque en los lanzamientos de penalti. El objetivo es evitar polémicas como la que sacudió la tanda del Atlético de Madrid y del Real Madrid en los octavos de final de esta edición de la Champions. El organismo esclarece que si el lanzador golpea de manera involuntaria con las dos piernas, con los dos pies, el penalti tendrá que repetirse a partir de este momento. Estamos hablando específicamente de aquel caso, Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid. Hubo un doble toque, efectivamente. Bueno, el Cholo Simeone se volvió loco con la decisión del árbitro, pero ahora se toma esta decisión. Habría que repetir el penalti si esto vuelve a ocurrir. Es un titular de Marca, donde también leemos que Simone Inzaghi deja el Inter tras 4 años en Milán y va a fichar por el Al Hilal saudí. El italiano finalmente tendrá un salario, según fuentes no oficiales, de 25 millones de euros netos por temporada. Mire usted, unos poco más de $2 millones mensuales, que está bien, no está mal. Según fuentes no oficiales, 25 millones de euros netos por temporada. Se incorporará directamente al Mundial de Clubes y será el primer rival de Real Madrid en ese torneo. Mientras el Inter busca reemplazo también para ese torneo y para la temporada 2025-2026. Y el ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, pidió este martes penas automáticas más duras para los culpables de episodios violentos como los vividos el pasado fin de semana tras la victoria del Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League. La defensa de la menor que aparece en el video sexual en el que 3 canteranos del Real Madrid grabaron en 2023 en un club de playa de Gran Canaria pide 4 años de cárcel para el futbolista Raúl Asensio, al que acusan de haber compartido a sabiendas de que fue tomado sin permiso. Difundió ese video a sabiendas de que habría sido tomado sin permiso. Y bueno, lo que les decía, hoy, mañana, semifinales de la UEFA Nations League, Alemania-Portugal hoy a las 3 de la tarde y misma hora de mañana, España-Francia. Partidazos los dos. Alemania-Portugal hoy, España-Francia mañana, ambos a las 3 de la tarde. Está en desarrollo el Roland Garros. Arina Sabalenka, número 1 del mundo, ha ejercido este martes de primera favorita del cuadro individual femenino y ha pasado su primer gran test en la presente edición de Roland Garros, que contará además por tercer año consecutivo en sus semifinales con Carlos Alcaraz, defensor del título. Hoy, por ejemplo, hoy día 4 de junio, tenemos en el individual masculino a Sinner ante Bublik,
Eso es a las 8:15 de la mañana, y a las 2:15, todo esto hora de Venezuela, Zverev contra Djokovic. Partidazo ese de las 2:15 de la tarde en el individual masculino. En el femenino está en juego, está en desarrollo el de las norteamericanas Casey Goff, Coco Goff, y a las 7:05 de la mañana comenzará en de Andriva y contra la francesa Boisson. Eso, los individuales masculino y femenino para el día de hoy. Estamos hablando de cuartos de final en el caso del masculino y del femenino. En ambos casos están en cuartos de final. Son ahora las 6:57 minutos de la mañana. Permítame en publicidad y a esta hora hablarles, por ejemplo, vamos a ver de KFC. El mejor pollo del mundo está al alcance de todos, solo en KFC. Acércate a sus tiendas, descubre combos desde el equivalente a $3. Comparte con amigos o con la familia la abundancia y la variedad que solo KFC te puede ofrecer. Piezas de pollo, popcorn, strips, hot wings, hamburguesas, tienen sándwiches, claro, las deliciosas papas fritas y para el postre, la inigualable avalancha o el nuevo sundae. Todo esto lo puedes conseguir en las tiendas KFC en todo el país o por delivery. Síguelos en redes, @KFCVZLA y descubre todo lo nuevo que tienen para ti. Es KFC, siempre original. Y te invito a que seas parte de Gamma Club. Es un club de lealtad que te espera con un mundo de beneficios. Ejemplo, acumular supermillas con las compras, alianzas en parques, restaurantes, bisuterías, campamentos, agencias de viaje, mucho más. No esperes, únete y siente la diferencia. Conoce más en @SomosGamaB. Es Gama. Sin ti, no hay nosotros. ¿Y tu negocio qué es? Un sueño hecho realidad, ¿cierto? Has dedicado tiempo, esfuerzo, dinero para hacerlo crecer. Entonces, asegúralo. Contrata la póliza de seguro de industria y comercio de Mapfre y siéntete respaldado ante cualquier imprevisto. Ofrece múltiples opciones de cobertura para que selecciones la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Y sigue adelante con tranquilidad, prosperando. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales como @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y hablemos del Urológico San Román. Es líder en medicina de vanguardia en Venezuela. Ha sido así por 66 años, ofreciendo servicios médicos de primera y destacándose por una constante inversión en tecnología de avanzada. Tiene más de 200 especialistas altamente capacitados, asegurando diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. Para toda la información que necesite, visite la web urológico.com y en Instagram @urológicosanromán. Atención médica de avanzada al alcance de todos. Cierro hablándoles de Digitel. Mira, que a esa persona al fin se le escape un like en tus historias es la señal que estabas esperando. Pero en Digitel tienen otra muy buena señal, porque al adquirir un plan inteligente Plus de 6, 12 o 30 gigabytes, recibes una línea gratis para que nunca te quedes desconectado. Así podrás estar pendiente de todas tus redes, cuando y donde quieras. No te lo pierdas, queda poco tiempo. Adquiérela en centros de atención o agentes autorizados Digitel. Promoción autorizada por la SUNDET del 1 de abril al 30 de junio del año 2025. Más información en digitel.com.be. Si era 30 de junio, pues ya venció también esta promoción de Digitel. Son ahora las 7 en punto de la mañana. 30 de junio, nos queda todo un mes por delante. Dios